¿Cuál es el tema central de la carta? La justicia de Dios. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo sobre la ira de Dios, cómo es que se manifiesta, sobre quién se manifiesta, qué tiempo se manifiesta sobre cada persona. ¿Todos están perdidos? Bueno, el día de hoy veremos la segunda parte de este tema general llamado la justicia de Dios. Y ese subtema lo titulamos la impiedad de los gentiles. Recuerde que la ira de Dios es sobre los gentiles. Ahora bien, hermanos, Pablo nos va a disertar un tema que va a responder varias preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué sucede con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Otra pregunta es, ¿son todos pecadores? Otra pregunta podría ser, ¿qué sucede con aquellos que son tan perversos? ¿Qué es lo que hace Dios a estas personas? Bueno, para empezar, hermano, quiero que vea el versículo 19 al versículo 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿A quiénes? Bueno, el versículo 18 acabó de decir, a todos los que hacen impiedad e injusticia. De modo, hermano, que hay algo que se conoce de Dios a todas las personas impías e injustas. Versículo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Escuche esto, hermano. Hay cosas que se conocen de Dios sin la revelación escrita, es decir, sin su palabra. Aquello que se conoce de Dios es conocido ¿por quiénes? Por todos los incrédulos, por los impíos y por los que no practican la justicia, es decir, por los injustos. Así que, ¿puedo conocer a Dios sin la Escritura? La respuesta es sí. Ahora, la palabra conocer aquí se repite en dos ocasiones. ¿Pero qué significa conocer? Conocer es llegar a entender algo con certeza. Y quiero que lean nuevamente el texto para que podamos encajar esta definición al texto. Dice el versículo, porque lo que de Dios se conoce. Ahora, si lo traducimos es, porque lo que de Dios se llega a entender claramente con certeza, a ellos les es manifiesto. De modo, hermano, que la persona de Dios no se conoce por algo superfluo o por algo intrínsecamente oscuro, sino que se ve claramente. Y esa es la palabra conocer. Que aquello que estoy mirando, puedo verlo con certeza. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que estoy viendo claramente? ¿Qué es lo que el incrédulo, el injusto, el impío conoce de Dios? ¿Hay algo, hay algún medio por el cual yo puedo entender que Dios existe verdaderamente? Y esto es invisible. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es que puedo conocer a Dios por medio de la invisibilidad? ¿Cómo es que puedo conocer a Dios a través de algo que no veo? ¿Cómo sé que existe? ¿Cómo tengo la certeza de que Dios es si es invisible? Bueno, ve el versículo nuevamente. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, y esta palabra invisibles está en plural, y a continuación va a decir las cosas invisibles. Dice, su eterno poder y deidad. Esto es plural, son dos cosas. Es decir, las personas impías e injustas conocen claramente a Dios por las cosas invisibles que son su eterno poder y deidad. ¿Cómo es esto que se conocen? ¿Cómo es que son invisibles, pero que se hacen visibles? ¿Cómo es esto? Es el argumento que declara, escucha esto, y ese es un ejemplo, la existencia del relojero por causa del reloj. Si existe el reloj, entonces existe un relojero. Si yo estoy viendo las cosas hechas, es porque existe alguien que hizo lo hecho. Por lo tanto, solamente me quedan dos cosas
por deducir que hay alguien que es eternamente poderoso y que hay alguien que es divino. Amén. ¿Cómo puedo conocer el poder eterno si no lo veo? Recuerde, todo esto es claramente visible. ¿A través de qué? Dice el versículo, de todas las cosas creadas. De modo que yo puedo saber que Dios es poderoso y eternamente poderoso y que es una deidad el que formó todo esto por causa de lo que yo veo. Vea por favor el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de tus manos. El salmista decía, yo sé que Dios es poderosamente eterno. ¿Por causa de qué? De los cielos. Los cielos cuentan tu gloria y esta palabra cuentan es hablar, anunciar. Ahora, ¿los cielos anuncian realmente la existencia de Dios? Bueno, audiblemente no, pero visiblemente deduzco que sí. Vea por favor el Salmo 8:3. El Salmo 8:3 dice de la siguiente manera, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. De modo, hermano, que nuevamente encontramos al salmista David diciendo, yo sé que Dios existe porque yo veo la luna. ¿Y quién hizo la luna? Bueno, si entendemos el poder humano, logramos comprender que ningún humano hizo la luna. Por lo tanto, me queda una sola opción de entre las dos que tengo. El humano es el creador del universo y de la luna y de los cielos, o existe otra entidad superior que formó la luna y el cielo. Bueno, sabiendo que no es el humano, entonces debe ser, por lo tanto, alguien que es eternamente poderoso y alguien que es divino. Nos damos cuenta, queridos hermanos, cómo es que aún los incrédulos pueden llegar no a estas deducciones, sino a esta lógica. Porque esto no es una simple deducción, sino que esto es la lógica. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué sé que Dios lo creó? Porque ningún humano pudo haber creado los cielos y la tierra. Porque ningún animal pudo haber creado los cielos y la tierra. Entonces, lo que de Dios se conoce, versículo 19, a ellos es manifiesto. ¿A ellos quiénes? A los incrédulos, a los que cometen impiedad, a los que cometen injusticia. Queridos hermanos, escucha esto. Nada se hizo por casualidad. Todo tiene una razón y esta razón es un ser superior al ser humano, el cual es infinito, el cual es eterno. El humano no es eterno. El humano tuvo su principio, pero Dios no tiene principio ni fin. Por esa razón entendemos que por causa de las cosas creadas existe un Dios eterno. De modo, hermano, versículo siguiente. Vea por favor Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿y cuáles son? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Esa es una paradoja. ¿Cómo es que es invisible, pero se hace claramente visible? Siga leyendo. Y esto se hace claramente visible ¿desde cuándo? En la creación. O cuando comienza el universo, en otras traducciones así lo indica. Pero vea la última frase. De modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los incrédulos. Hermano, ¿y qué va a suceder con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Sabes qué va a suceder? Van a ser condenados. Porque tuvieron la revelación visible del poder y la deidad de Dios. Nadie tiene excusa el día de hoy de decir, yo creo que Dios no existe. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la parte positiva, de que nadie puede decir que Dios no existe, porque Dios se hace claramente visible desde las cosas creadas. Hermano, ¿quién formó el sol?
¿Tú crees que este planeta tan hermoso, como dicen los científicos ateos, se pudo formar simplemente de la explosión de una molécula? No. Nada se hizo así. Y si aún hubiera sido así, ¿quién creó esa molécula? ¿Quién creó ese átomo? ¿Quién creó esa explosión? ¿De dónde provino la explosión y los elementos que pudieron haber explotado si pudiéramos pensar y creer que es verdad esa parte de la ciencia? El hombre no tiene excusa alguna. No tenemos excusa si estando en una ciudad señalada con semáforos, no prestamos atención al semáforo. Mi culpa es no prestar atención. Si hay un choque o sucede algo, no es que el semáforo no esté, sino que no puse atención. No prestamos atención al cambio de luces y producimos un accidente, pero no es porque el semáforo no exista. Es porque simplemente decidimos no hacerle caso al semáforo. De la misma manera, hermanos, no es que Dios no exista porque no lo veo, sino que no lo quiero ver. El hombre ha actuado contra todas las evidencias y esto los hace culpables y responsables de su propio daño. Así es cuando el hombre ignora la realidad de Dios, la naturaleza de Dios y el poder de Dios y se lanza sobre su propio camino a hacer el mal. Nadie podrá pararse delante de Dios y decirle: yo nunca conocí tu poder y tu divinidad. A menos que no tengas oídos, no tengas ojos, no tengas sentidos, podrás decir algo así. Pero aún tu propia persona podría decirse: ¿quién me creó? ¿Quién hizo estos órganos que tengo? ¿Quién hizo este rostro que tengo? ¿Quién me formó esta piel que tengo? Cualquier cosa en esta tierra, cualquier cosa creada, indica el poder y la divinidad de Dios. Pero el problema no es demostrar, según Pablo, el problema no es demostrar la existencia de Dios, porque de eso no trata el tema. El problema viene más adelante. Vea por favor el siguiente versículo. Versículo 12. ¿Por qué serán juzgados aquellos que no escucharon el evangelio? Bueno, versículo 21. Pues habiendo conocido, ¿recuerdas qué era la palabra conocido? Entender claramente algo. Pues habiendo conocido, ¿a quién? De modo que todo incrédulo, y está Pablo afirmando no el ateísmo, sino que todas las personas creen que existe un Dios. Dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, y ese es el problema. No es que no crean en Dios. ¿Cuál es el punto? Sino que no le glorificaron como a Dios. El problema no es el ateísmo. El problema es que la gente ha decidido, ha determinado en su corazón no glorificar a Dios como Dios. Siga leyendo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y te voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuál debía ser la manera en la que el hombre debía vivir por causa de tener el conocimiento de Dios? ¿Cuál es la manera en la cual el hombre tenía que vivir por causa del conocimiento de Dios? Porque todo hombre conoce a Dios y todo hombre conoce la deidad y el eterno poder. Pero el problema radica no en el ateísmo. El problema radica en que el hombre determinó no darle gloria a Dios. Pero entonces, ¿cómo tenía que vivir el hombre? Dice el versículo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. De modo, hermano, que hay dos cosas especiales aquí en el texto, que Pablo indica que esta es la manera de vivir de un hombre que conoce a Dios. Principalmente, no le glorificaron.
Hermano, si yo conozco a Dios, entonces voy a vivir una vida que glorifica a Dios. En tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu casa, en todos lados, donde estés y en cada momento, debo glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque le conozco, porque sé su eterno poder, porque sé que Él es Dios eterno. En otras palabras, glorifica a Dios con tus hechos. Pero la gente impía e injusta, según el versículo 17 y 18, determinó no darle gloria. Sé que Dios existe, sé su eterno poder y deidad, pero a pesar de todo este conocimiento, he determinado y he propuesto en mi corazón no glorificarle. Y número 2, no le dieron gracias. Hermano, escuche esto. El hombre ha decidido hacer exactamente lo contrario. Principalmente hay 3 cosas que sucedió en el hombre. Número 1, dice el texto, se envanecieron en sus razonamientos. Y esta es una escala ascendente. Lo peor que puede suceder en el hombre es que el hombre se envanezca en su propio concepto y en su propia filosofía de lo que es Dios y de lo que es el hombre. Principalmente el hombre injusto e impío se envanece en sus razonamientos. Y esta palabra envanecer es inflarse. Se inflaron en sus propias razones, sacaron deducciones, conjeturas sobre el mundo, sobre la existencia del humano. Algunos han dicho el día de hoy que el hombre surgió del mono, pero que todo comenzó a través de una especie marina, de un cocodrilo sale el reptil y del reptil sale y hasta que llegan al chango. Y algunos sí parece que salimos de chango. No, no es cierto. Pero hermano, ese es un razonamiento envanecido. Esto es un razonamiento inflado. ¿Ha escuchado del darwinianismo? El día de hoy existe el darwinianismo creyendo que venimos del mono. Hace unos días yo estaba platicando con un hombre que me decía, somos materia. Mi esposa lo estaba escuchando y decía, somos materia y cuando muramos seguiremos siendo materia. Nos convertimos en polvo, nuestros huesos se convierten en polvo y nos transformamos. Yo le dije, ¿y antes de ser tú un humano qué eras? Si eres materia, entonces tuviste que haber hecho o tuviste que ser alguien antes de ser un humano. Y me decía, yo no creo en la reencarnación, pero podría ser una flor. Hermanos, son razonamientos envanecidos. Son personas que piensan tantas cosas y se inflan y se envanecen en sus razonamientos. Pero mira, recuerda que esto es algo que va descendiendo. Este es un problema decadente. Ve nuevamente el versículo 20. Dice el texto. Y hasta ahí. Dice el versículo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue. Esta es la consecuencia de un razonamiento envanecido. ¿Cuál es la consecuencia? Un necio corazón. Al fin de cuentas, cualquier persona que diga que tiene la razón trocando la gloria de Dios es una persona que tiene un corazón necio. Hay tantas personas necias en el mundo que solamente relucen la injusticia y la impiedad. La segunda cosa decadente, el segundo escalón en decadencia es lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, esta palabra profesar es alardear. Cuando una persona ya tiene un concepto de lo que es Dios o de lo que falsamente le llama Dios, entonces lo que continúa son alardeadas de su propio razonamiento. Y dice el versículo, profesando. Ellos mismos profesan ser ¿qué? Sabios. Y hermanos, vemos tanta gente el día de hoy que profesa sabiduría, pero que realmente, ¿qué dice Pablo? Son necios. ¿Y por qué son necios visiblemente? Porque en su corazón hay necedad.
Y el último escalón, el escalón más perturbador de esta escala, de esta decadencia, es lo que dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen del hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos. Hermano, el tercer escalón en decadencia es que cuando el hombre ya tiene su propio concepto de Dios, el hombre incrédulo, impío e injusto, lo que va a venir como consecuencia va a ser un alarde de su insensatez. Pero después que viene ese alarde de su insensatez, viene un cambio de la gloria de Dios. Dice el versículo, cambiaron la gloria de Dios. Esta palabra cambiar en el original es esto: sufrir una transformación. No que Dios haya sufrido una transformación, sino que el hombre ha transferido la gloria de Dios a otro ser. Pero aquí nos menciona 4 especies o 4 seres, que también es una escala decadente. Primeramente, le cambia la gloria de Dios a un hombre, a una persona en 2 pies, en una persona con cerebro, con raciocinio. Pero aún que es una persona con raciocinio y con cerebro, este hombre no tiene ni el 0.0000% de la gloria que posee Dios. Pero el hombre impío e injusto le ha pasado esa gloria al hombre corrupto. Pero ahí no acaba. En el próximo escalón de la escala descendente, ¿qué sigue? Un ave. ¿Y luego qué sigue? Un animal de 4 pies. ¿Y luego qué sigue? Un animal que se arrastra. ¿Se da cuenta de la decadencia? Pasan por darle la gloria de Dios a un hombre hasta que llega un reptil que se arrastra sobre la tierra. Y ese es el ser humano, dándole la gloria a un hombre, un ave, un animal que anda en 4 patas, una bestia, hasta un reptil que se anda arrastrando y comiendo tierra. Ese es el hombre injusto, el hombre impío. La gloria se la dieron al hombre incorruptible. ¿Sabes, hermano, que hay gente que adora hombres el día de hoy? Hay una mujer, una cantante que se llama Ariana Grande. O no sé si esta así se llama, o si ese es un nombre como famoso. No lo sé, la verdad desconozco. Pero esta mujer sacó una canción donde saca un video y en esta canción la tituló Jesus o Good is Woman. Es decir, Dios es mujer. Y el problema no solamente es ese. El problema es que ella misma en su video sale como siendo Dios, pero es mujer. El hombre dándole la gloria de Dios a un hombre. El día de ayer que estaba meditando sobre qué personajes han salido diciendo que son dioses, y seguramente ya se lo comenté en una ocasión, esta mujer llamada Lisbeth, que es una herejía completamente, se hace llamar Cristo Lisbeth, dice que ella es Dios en mujer y que ella es Melquisedec y que ella es la Dios encarnada del siglo XX. El hombre dándole la gloria de Dios a un hombre corruptible, caído, pecaminoso. Pero no solamente existe la gente dándole la gloria a Dios a un hombre, sino que existe gente dándole la gloria de Dios a un ave. Y ahí tienes a los egipcios. Ahí tienes a tantos dioses de Egipto. Ahí tienes, hermanos, hombres dándole la gloria de Dios a cuadrúpedos. Y ahí tienes a los hindúes. Y estaba investigando un poco sobre la religión de los hindúes y me encontré que hay un dios que se llama Krishna. Este dios para los hindúes es representado como el pastor de las vacas del hinduismo y que cada vaca es un dios. ¿Te imaginas? El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
y trocaron, cambiaron, trasladaron la gloria de Dios, en hebreo es ikabot, en la imagen de un hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Esta es la idolatría en una escala decadente. Así que el hombre no va a condenación porque Dios no lo haya elegido. El hombre va a condenación por su pecado. Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como estos hombres, hermano, que describe Pablo, rechazaron a Dios, trocaron la gloria de Dios. Y quiero ponerte, para terminar este penúltimo punto, una ilustración muy sencilla. Es como cuando vas al mar. ¿Cuántos de ustedes han navegado en alta mar? Yo no. De repente vas en alta mar y agarras la brújula. La brújula es la que lógicamente te va a dirigir, te va a guiar, te va a instruir a dónde tienes que ir, qué dirección tienes que agarrar. Y cuando la agarras, decides aventarla. ¿Y qué es lo que sucede cuando avientas la brújula en alta mar? Te pierdes. Estás a la deriva. Y así el hombre ha determinado rechazar a Dios. Ha aventado la brújula que le da la dirección para tomar su propio camino. Y quiero terminar con este punto. Pero antes de entrar a este punto, que está en el versículo 24, quiero decirte esto. Primero aparece el razonamiento, luego la insensibilidad moral, el alarde, y por último, la estupidez religiosa. Adorar a hombres, adorar a aves, adorar a reptiles y a cuadrúpedos. Versículo 24. Dice el texto: por lo cual también Dios, es decir, esta palabra por lo cual indica que por causa de todo lo que acabé de decir a continuación, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Y esto puede causarnos un poco de controversia. ¿Cómo es que Dios los entrega al pecado? Y ahorita lo voy a explicar. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia. Y luego dice el versículo: en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por eso también Dios los entregó. Pero no quiero que pierda de vista que hay tres palabras que se repiten en estos pasajes hasta el versículo 32. Y la palabra que se repite, y es el punto medular de este punto, es Dios los entregó. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es que Dios te entrega a la impiedad? ¿Cómo es que Dios te entrega a una mente depravada? ¿Cómo es que Dios te entrega a los placeres? ¿Cómo es esto? Bueno, para empezar necesitamos entender qué significa la palabra entregar, pero no en nuestro concepto cultural, sino en el concepto cultural de Pablo. Y esta palabra entregar es una palabra griega que se usa en muchas ocasiones en la Biblia, pero no siempre en el mismo sentido. Y el sentido que connota esta palabra es esto: rendirse ante una autoridad. Por ejemplo, encontramos la misma palabra en Mateo 27:4, cuando Judas dice: he entregado sangre inocente. He entregado sangre inocente. ¿Entiendes el sentido? De que él está dando algo a alguien que tiene autoridad. También la encontramos en Mateo 27:26. Pilato suelta a Barrabás y dice: entrego a Jesús para ser crucificado. Otra vez en el sentido de entregarle algo a alguien que probablemente tiene una autoridad. Y también la encontramos en Mateo 26:21. Jesús señala que uno le va a entregar. Entonces, en ese sentido, Pablo dice: Dios los entregó. Pero escuche bien este sentido. Es con el fin de que aquella persona a quien entregas, esta persona se ponga debajo
de esta autoridad. Así como Pilato entregó a Jesús para ponerlos debajo de los judíos, así como Jesús dijo que se iba a entregar para ponerla debajo de los judíos y de Judas, así también el ser humano es entregado para ponerse debajo de ¿quién? Del pecado. Ahora, entendiendo la palabra entregado, quiero que vaya otra vez al versículo 24. Dice el texto, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y esta palabra por lo cual, como te he dicho antes, indica que hay una razón evidente del por qué Dios los ha entregado a la inmundicia. ¿Por qué, hermanos, Dios entrega a la gente a la inmundicia? ¿Por qué? Porque han cometido un acto de cambiar la gloria de Dios, de un Dios incorruptible a un Dios corruptible, como son los animales, aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Por qué Dios los entregó a la inmundicia? Porque habiendo conocido el eterno poder y la deidad, no dieron gloria a Dios ni dieron gracias. Y esta es la principal razón, hermanos, por la cual Dios los entrega a la inmundicia. ¿Sí está conmigo? ¿No es así como el mundo es el día de hoy? ¿Acaso no practican suciedades aquellos que han determinado tener otros dioses? ¿Sí está conmigo, hermano? ¿No practican la inmundicia a aquellos que han determinado tener otros dioses? Muéstrame una persona que ha deshonrado su cuerpo y te mostraré una persona que Dios no es su Dios. Te mostraré a una persona que Dios no es su Dios cuando alguien tenga un concepto de Dios muy errado, ya que tal persona no le importa nada porque ha cambiado el poder de Dios a la de un ave. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, el primer punto era que Dios los entregó a la inmundicia. En el segundo, Dios los entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las pasiones vergonzosas? Las pasiones vergonzosas son toda avidez o todo pecado sexual. Pero escucha esto. Hasta este punto, Dios no los ha entregado. Pero los entrega cuando ellos se han entregado al pecado de inmoralidad y físicamente pecado sexual. Y cuando los entrega, hermanos, sucede algo sumamente terrible. Ve lo que dice el versículo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros. Es decir, homosexualismo y lesbianismo. Hombres teniendo relaciones con hombres y mujeres teniendo relaciones con mujeres. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué terrible, hermanos. Los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, quiero que piensen esto. Vamos a terminar. Dios los entregó al pecado. Hay una diferencia, hermanos, entre autorizar y la otra, permitir. Una cosa es que Dios autorice, que lo puedes hacer, y otra cosa es que lo permitas. No es lo mismo. Cuando dice el texto que Dios los entregó a estos pecados, no quiere decir que Dios lo autorizó, sino que lo dejó. Es decir, Él ya no quiso continuar poniéndoles un cerco. Y en esta última, hermanos, descansa la raza humana. De que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, Dios ha quitado el cerco de ellos. Los ha entregado a pasiones vergonzosas, a inmundicia.
Sus mujeres cambiaron el uso natural. Ahora, ¿cuál es el uso natural? El que Dios ha determinado. Hombre con mujer, mujer con hombre. Pero también los hombres tenían relaciones sexuales con otros hombres. ¿Sí está conmigo? Pero hay algo malo aquí también. Hay juicio. Lea el versículo 24, por favor. Dice el texto: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, eso es, en sus deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, el problema no comienza en el cuerpo, el problema comienza en el corazón. Una persona que es de esta manera corrupta es porque en su corazón hay necedad, hay injusticia, hay impiedad. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y aquí viene el juicio, recibiendo en sí mismo la retribución que convino a su extravío. En términos simples y sencillos, ellos ya recibieron la retribución, el pago de su extravío. ¿Y cuál fue el pago? Dice el texto, recibieron en sus propios cuerpos. ¿Sabes, hermano, que hay enfermedades de transmisión sexual por tener actos homosexuales y lésbicos? ¿Sí está conmigo? Y ya recibieron su juicio por causa de su extravío. ¿En dónde? En sus propios cuerpos. Estos pecados, hermanos, son la evidencia de la razón por la cual Dios los ha dejado. No hay peor cosa, y escucha esto, no hay peor cosa que sufrir el abandono de Dios. Y si hoy la gente no es tan depravada, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero por naturaleza el hombre es pecador. Y quiero decirte el último, Romanos 1:28. Y como a ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente. ¿A qué? A una mente depravada. Primero los entrega a la inmundicia, al pecado. Y luego los entrega a pasiones vergonzosas. Y ahora los entrega a una mente trastornada. ¿Esto no te suena familiar, hermano? El hombre es corrupto. El hombre es pecador mentalmente, físicamente, y tiene tantos deseos de pecar como un hombre impío. Esa es la depravación total. Y aún la gente puede decir que el hombre puede decidir creer o no creer, siendo que es pecador, su mente está completamente entregada a la lascivia, al pecado, a la inmundicia. ¿El hombre aún puede creer estando muerto en sus pecados? No. Por eso, hermano, Dios tiene que hacer una obra de regeneración. Tiene que darle vida al muerto y decirle, como le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate. Lázaro, ven fuera. Porque Dios los ha entregado a una mente depravada. Ahora, no es porque Dios haya querido, sino que Dios, como he dicho antes, los ha dejado. Y este es el peor juicio de Dios, que te abandone en tu pecado. Que tengas la completa libertad de hacer lo que tú quieras. Esta mente solo piensa equivocadamente. Dice, una mente depravada. Y la evidencia de que piensa erróneamente es la obra que hacen. En el versículo 29, lee ahí, por favor. Estando atestados de qué. Léalo, por favor, está en su Biblia. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etc. Es decir, yo sé que el ser humano tiene una mente depravada. ¿Por qué? Porque está lleno, está atestado, está rebosando. ¿De qué? De toda maldad. El peor juicio de Dios es que te abandone y te diga, haz lo que quieras. Te entrego a tus pasiones. Te entrego a tu mente depravada.
te entrego a tu inmundicia. Hermanos, es el juicio de Dios. Y ellos mismos consiguen su propia condena en sus cuerpos, su retribución en sus cuerpos por su extravío. Termino con esto, hermano. Escucha esto. La evidencia de que la gente tiene una mente depravada son los eventos físicos que hacen. Y en el versículo 29 comienza con una palabra: atestados de toda injusticia. Ves a un hombre que está completamente haciendo injusticias, es un hombre que tiene una mente depravada, es un hombre que Dios lo ha entregado a la inmundicia, a la injusticia, a la pasión de sus perversidades. Número 2, es un hombre lleno de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones antes del matrimonio. Es un hombre perverso. Es un hombre o una mujer llena de avaricia que solamente piensa en su dinero, en cómo hacer más dinero. La siguiente palabra es maldad. Está lleno de maldad. Lo único que el hombre piensa, lo único que el hombre desea es maldad. La otra palabra es llenos de envidia. El hombre, hermano, por naturaleza es envidioso. El hombre también es un homicida, contencioso, engañoso, lleno de malignidades, dice el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina el versículo 32. ¿Quiénes habiendo entendido? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ahora nos va a retomar el versículo 19. Que lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Y el versículo 32 va a terminar como comienza el versículo 19. Un hombre que conoce a Dios, pero que ha rechazado adorar a Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también complacen con los que la practican. Querido hermano, si tu modo de vivir, si nuestro modo de vivir es una vida atestada de malignidades, de murmuraciones, avaricias, fornicaciones, perversidades, injusticias y todo lo que menciona en la lista, si esa es nuestra forma de vivir, déjame decirte, estás condenado. Dice el versículo, porque habiendo entendido el juicio de Dios. Esto me indica que hay personas que saben que por su pecado vendrá un juicio, aún así la siguen practicando. ¿Te das cuenta? Hay gente que conoce el juicio de Dios, que sabe su maldad y que aún así siguen practicando, a pesar de que conocen el juicio de Dios. No solamente las practican, sino que también consienten a otros que las practican. Quiero decirte algo, hermano, quizás esto es aliento para ti, quizás esto es condenación y espero que no sea así. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero alto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Aún practicas la fornicación? ¿Eres codicioso? ¿Eres malvado? ¿No muestras misericordia? ¿Eres un detractor, desobediente a tus padres, blasfemo, ingrato, sin santidad, injusto, malévolo? ¿Eres una persona que solo maquina para cosas malas, hermano? Déjame decirte que hay condenación. Pero si estás en Cristo y no practicas todas estas cosas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conclusión. Dios se ha manifestado al mundo siempre, desde la creación, a través de las cosas invisibles. ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, a través de su eterno poder y deidad, que lo podemos ver a través de la creación. Pero el hombre, a pesar de que sabe que hay un Dios divino y eternamente poderoso, ha determinado, ha decidido no darle gracias ni darle gloria, sino que ha cambiado
la gloria de Dios a la imagen de hombres corruptibles, a la imagen decadente de aves, de reptiles, hasta llegar a darle la gloria a Dios a una persona, a un animal que anda sobre la tierra. Y esa es la causa. Esa es la principal causa por la cual Dios los ha entregado a mentes depravadas, a su injusticia y a toda pasión vergonzosa. Es decir, los ha dejado hacer lo que desean. Y ese es el peor juicio de Dios. Les ha quitado la protección, les ha quitado el cerco. Y hermano, no quiero que el día de hoy a tu familia, a tus vecinos, también sea quitado el cerco o sean entregados a sus pasiones. Así que hermano, ninguna condenación hay si es que estás en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial.